Quiero, a modo de proemio, agradecer a la institución en la que me encuentro, la Universidad Abierta Interamericana, y concretamente en las personas de su decano, el ilustrísimo señor Marcos Córdoba, y del vicedecano también, el ilustrísimo señor Alejandro Laje, de quienes me unen lazos de amistad de hace muchos años y quienes han tenido a bien cursar mi invitación para disertar en estos días y concretamente en la conferencia que se está escuchando. El tema respecto del cual voy a disertar se titula El derecho de sucesiones desde el caleidoscopio constitucional, la experiencia jurisprudencial constitucional latinoamericana. Pretendo ofrecer unas consideraciones de alcance general sobre la manera que a mi juicio se debiera reinterpretar el derecho de sucesiones a tono hoy con los tratados internacionales, con los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la mayoría de los países iberoamericanos y a tono además con el impulso y la interpretación evolutiva que le ha dado los tribunales y cortes constitucionales iberoamericanas. Pretendo con esta conferencia un poco derribar las fronteras que existen entre el derecho público y el derecho privado y que hoy tiene expresión en el Código Civil y Comercial de la nación argentina como punta del iceberg de la codificación o de la nueva codificación civil iberoamericana. Y el enfoque está dentro de una de las materias del derecho civil, quizás una de las más clásicas, una de las más convencionales, algunos la consideran extremadamente retrógrada, pasiva, que es el derecho de las sucesiones por causa de muerte. Porque frente a otras partes del derecho privado, como lo que es el derecho de las personas o el derecho de los contratos, y concretamente en materia contractual, el derecho del consumo, de igual manera el derecho de las familias, que en los últimos, digamos, 30 o 40 años es palpable los saltos que han operado y los giros copernicanos en la manera de entender y en la manera de reseccionar nuevas figuras jurídicas y que ha llevado a una verdadera revolución copernicana en materia de derecho de familia y derecho de las personas. Digo derecho de familia y de las personas porque son dos materias que están estrechamente vinculadas con el derecho de las sucesiones. Ahora, ¿por qué el título de esta intervención? Por si a alguien pues, le resulta sugerente. ¿Por qué un caleidoscopio? El caleidoscopio es un instrumento óptico, pero que constituye un juguete que tiene una belleza particular. Y es una belleza particular por la posibilidad que tiene un caleidoscopio de ver y de observar. Fíjense que desde el punto de vista etimológico, caleidoscopio viene del griego kalos, que significa bella, eidos, que significa imagen, y escopio, que significa observar. O sea, a través de un caleidoscopio podemos observar bellas imágenes. A través de un caleidoscopio nos favorece en una visión simétrica de estas imágenes que son heterogéneas, pero no rompen la simetría y nos permite ofrecer una visión de lo que vemos o de lo que observamos, pues utilizando como un arco iris diversos colores. Ha llegado a decir Peter Malroyet que en la memoria del hombre ninguna invención y ningún trabajo, ya sea dirigido a la imaginación o al entendimiento, jamás producirá un efecto como tal, como lo ha tenido el caleidoscopio. Y ese caleidoscopio o ese juguete que yo voy a tomar en mano, ese caleidoscopio es un caleidoscopio constitucional. El sentido es cómo desde la Constitución y desde ese caleidoscopio yo puedo observar la interacción de las normas del derecho sucesorio cuando las normas del derecho sucesorio pues, pueden entrar en colisión con derechos fundamentales, amparados o tutelados constitucionalmente. Lo primero que quiero hacer referencia es que el derecho sucesorio, por regla general, no es una de las partes del derecho privado que siente más que otras la constitucionalización. De ello se ha escrito mucho en los últimos tiempos. Los civilistas hemos tenido que acudir a un encuentro fraternal con los constitucionalistas y entender, con sentido de lógica, de proporcionalidad y de racionalidad, que el derecho privado cada vez está más constitucionalizado y que la Constitución es la gran sombrilla o el gran paraguas que nos permite a posteriori, a través del legislador ordinario, pues asentar o reseccionar los derechos fundamentales, las garantías institucionales, las instituciones básicas, macro, del ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución. Y que la interpretación de los códigos civiles, sean preconstitucionales o no, tienen que ser desde la Constitución. Es cierto que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos iberoamericanos no hay una resección ad hoc del derecho a la sucesión por causa de muerte. Se infiere su regulación
a partir de la regulación de la propiedad privada. En la medida en que se regula la propiedad privada de la economía de mercado, también como prolongación o como manera de hacer perpetua la propiedad privada, se regula, se entiende implícito el derecho a la sucesión. Si el titular de la propiedad privada puede, teniendo en cuenta las facultades que el derecho de propiedad le implica, puede, por supuesto, disponer en vida de los bienes de los cuales es titular, de igual manera puede disponer en vida de los bienes que son titular tras su fallecimiento. De este modo, una parte de las constituciones iberoamericanas, si bien no expresamente no reconocen el derecho a la herencia, reconocen el derecho a la propiedad privada y además reconocen, por supuesto, la tutela o la protección a la familia. Y recordemos también que la sucesión mortis causa está interconectada con la familia y que tiene como expresión paradigmática la sucesión ab intestato como punto de confluencia precisamente de la propiedad, de la persona y de la familia, que son los tres vértices de este triángulo importante en materia de derecho de sucesiones. Ahora bien, este reconocimiento no sucede de idéntica forma en todas las constituciones. Hay constituciones como la peruana o la constitución brasilera que tienen un expreso reconocimiento del derecho a la herencia. O sea, no solo reconoce el derecho a la propiedad privada, sino que reconoce el derecho a la herencia. La gran discusión que, por ejemplo, desde la dogmática española y uno de los más importantes exponentes es el profesor Ángel López y López, es el fundamento constitucional de la herencia. Recientemente también el profesor Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito una monografía sobre el fundamento constitucional de la herencia. Recordemos que el artículo 33 de la Constitución española reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia y los conecta con una conjunción es la conjunción, una conjunción que es la I, y por lo tanto dice que está protegido el derecho a la propiedad y a la herencia conectados, vinculados, pero la Constitución española expresamente se pronuncia al respecto con la herencia. Y en este sentido, como decía, hay una discusión teórica de si la herencia o el derecho a la herencia se debe catalogar como un derecho fundamental o se debe catalogar como una garantía institucional. Estos han sido debates que en la dogmática española se han esgrimido a partir de la formulación del artículo 33. Otras constituciones, como le decía, del continente no expresan directamente el derecho a la herencia. Como dice el profesor Loman, Luca de Tenas, profesor peruano, al hacer referencia a la constitución de su país, la constitución peruana también reconoce el derecho a la herencia. Pero sabiamente, dice el profesor, y después lo reconoce, lo retoma, y voy a hacer referencia a posteriori, una importante sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que cuando la Constitución peruana hace referencia al derecho a la herencia, ha de entenderse que está regulado el derecho a la sucesión por causa de muerte. Porque al regularse este derecho se ha de entender que se regula el derecho a causar y el derecho a adquirir una sucesión. Y el concepto técnico es el derecho a la sucesión por causa de muerte y no el derecho concretamente a la herencia, que son dos categorías distintas. Recordemos que la herencia es una de las modalidades de la sucesión, es la sucesión a título universal. Pero fíjense que el derecho a la sucesión históricamente se ha definido como un derecho en plural, no derecho de sucesión por causa de muerte, sino derecho de las sucesiones, porque existe la sucesión testamentaria, la sucesión voluntaria o paccionada, la sucesión ab intestato, la sucesión legitimaria, la sucesión a título particular, o sea, hay muchas modalidades de sucesiones. Por eso es que en mejor técnica jurídica debiera regularse como derecho a la sucesión por causa de muerte. Y quizás, tomando en cuenta lo que dice el profesor Loman y la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, hoy en Cuba, que estamos abocados a una reforma constitucional que debe ser aprobada en referéndum el próximo año 2019, se ha incluido en uno de los preceptos reguladores de los derechos individuales, no el derecho a la herencia, como se regulaba en el artículo 24 de la Constitución vigente, sino el derecho a la sucesión por causa de muerte, regulado como un derecho ad hoc, con independencia del derecho a la propiedad privada, vinculado ese derecho a la propiedad privada con las facultades de transmisión de los bienes, pero se regula como un derecho independiente con autonomía preceptual, o sea, un precepto o artículo independiente, y deja al legislador ordinario que regule el contenido y el alcance de ese derecho, que es el derecho a la sucesión por causa de muerte y no directamente, netamente, el concepto de derecho a la herencia. Ahora, es muy importante el enfoque que se puede ofrecer del derecho de sucesiones desde un análisis de una perspectiva constitucional. Yo tengo que confesarlo que al tema he llegado un poco tardío,
porque durante muchos años he impartido docencia en la Universidad de La Habana a partir de una visión muchas veces estrictamente iusprivatista. Y esa expresión o dimensión iusprivatista pues se manifiesta sobre todo a partir de potenciar el principio de autonomía privada, la posibilidad de la libertad de testar o de la libertad dispositiva por causa de muerte, que debe ser una expresión mucho más abarcadora que la de libertad de testar, porque incluye todo tipo de acto dispositivo por causa de muerte, pero siempre lo hemos enfocado desde la visión civilista. Y no hemos entendido, o quizás no hemos comprendido este enfoque o esta perspectiva que desde una visión de más altura pueden ofrecer la Constitución, y no solo la Constitución, sino los intérpretes o guardianes de la Constitución, que son los tribunales y cortes constitucionales, cuando se ejercitan acciones de inconstitucionalidad o acciones de tutela constitucional, pero fundamentalmente acciones de inconstitucionalidad, interesando que se extraiga del ordenamiento jurídico, que se aparte del ordenamiento jurídico, que se excluya del ordenamiento jurídico normas jurídicos sucesorias que vulneran derechos fundamentales. Yo voy a enfocar este tema a partir esencialmente de 4 sentencias, y como un elemento interesante he escogido sentencias de tribunales y cortes constitucionales distintas a Argentina. No vendría a Argentina a hacer un análisis de una sentencia de un tribunal argentino. He tomado otras para que les pueda ilustrar y avisorar cómo ese calidoscopio constitucional nos permite ver las imágenes hoy de un nuevo derecho de sucesiones más humanos, menos patrimonialista, en lo cual, como dice la doctrina brasilera, cada vez se reseccionan más situaciones existenciales y no necesariamente situaciones patrimoniales. Y en este sentido, hablo en un país que ha reformado el derecho sucesorio y que creo que entre sus mayores virtudes, el libro dedicado a las sucesiones por causa de muerte en el Código Civil, yo incluiría, entre otros preceptos, entre otros, el artículo 2448, que es obra del maestro Marcos Córdoba, que sé que durante mucho tiempo, incluso previo al proceso de codificación, escribió sobre el tema. Hay un artículo de él en un libro que coordiné, en el cual hace referencia precisamente a la función asistencial que puede tener el derecho de sucesiones, un contenido público del derecho de sucesiones, una función que tienda a proteger a las personas vulnerables. El artículo 2448 es un precepto que permite la posibilidad que tiene el testador de, entre la legítima, escoger dentro de la porción legitimaria una parte destinada a mejora para beneficiar a uno de los legitimarios. Yo sé que en Argentina se le habla mucho del heredero con discapacidad. Yo vuelvo a insistir que a mi juicio es el legitimario con discapacidad, porque son dos conceptos distintos, el concepto de legítima y el de herencia, porque la legítima se puede satisfacer a título de herencia, pero se puede satisfacer a título distinto de herencia, como una liberalidad inter vivos o una liberalidad mortis causa, como puede ser también los legados. En la figura de la mejora a favor del heredero con discapacidad, si bien limita la protección a las personas con discapacidad y no a las personas vulnerables, y la discapacidad no es un sinónimo de la vulnerabilidad, sin duda es un paso de avance importante o significativo, porque resecciona en el derecho de sucesiones un tratado internacional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina pues, lo ha incorporado, su ordenamiento interno, forma parte del bloque de constitucionalidad. No hay un ordenamiento en Iberoamérica que haya hecho más desde el derecho de las personas en torno a reseccionar los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que en materia sucesoria, recordemos que el apartado 5 del artículo 12 de la Convención hace alusión a potenciar que las personas en situación de discapacidad puedan pues recibir bienes, adjudicarse bienes, heredar bienes. Entender en la expresión heredar bienes, sucederlos, sea a título universal o sea a título particular. Y la figura de la mejora es, sin duda alguna, una manera de potenciar una función, un atisbo de la función social que puede tener la legítima. Y en este sentido, y hablando hoy de la constitucionalización del derecho de sucesiones y del principio de solidaridad, creo que hoy día habría que revisar la función que desempeñan las legítimas para justificar su existencia en el siglo XXI. Eso todo ha sido un tema interesante. Hay autores argentinos que han escrito monografías que han sido resultado de sus tesis doctorales, como el doctor Salomón, en relación con la legítima y la Constitución.
Y si bien es cierto que la mayoría de las constituciones, o casi ninguna constitución, va a regular expresamente las legítimas, la legítima es una cuestión del legislador y no del constituyente. El constituyente le es suficiente con potenciar el derecho de sucesión por causa de muerte, y es conocido por todos que el principio de libertad de testar no es un principio, o la libertad de testar no es una libertad ilimitada. O sea, esta libertad tiene frenos, tiene límites, cuando esa libertad de testar colisiona con otros derechos o cuando se busca una función social. Y por lo tanto, hoy día se justificaría con mayor alcance la restricción a la libertad dispositiva por causa de muerte, para no hacer referencia con exclusividad a la libertad de testar, cuando se ponen cortapisas por parte del legislador, favoreciendo de que una parte del caudal hereditario se convierta en una porción indisponible, pero a favor de ciertas personas carenciadas, sobre la base de la vulnerabilidad y por supuesto sobre la base de los vínculos afectivos. Fíjense que hablo de los vínculos afectivos y no necesariamente de los vínculos parentales consanguíneos, porque el derecho de sucesiones también tiene que atemperarse a los modelos o estructuras familiares que en el caso de Argentina regula el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, si se pudiera revisar las legítimas, habría que revisarlas, a mi juicio, con ese sentido o ese contenido esencialmente asistencial, para potenciar el principio de solidaridad sin desdén de la autonomía privada. O sea, en la medida en que yo le doy más posibilidades a las personas para poder disponer por causa de muerte, de modo que la restricción se justifique por una función social, esencialmente por el principio de solidaridad. Pero esa solidaridad no puede entenderse como una solidaridad solo intrafamilia consanguínea, sino que se extienda también a aquellas personas que están vinculadas afectivamente por razón de otro parentesco, que puede ser el parentesco por afinidad. El ejemplo típico lo constituyen hoy las familias ensambladas o reconstituidas. Y recordemos además el valor que tiene hoy la socioafectividad en materia filiatoria, y esto por supuesto va a generar efectos también desde el punto de vista del derecho de sucesiones. O sea, en la medida en que se resecciona la socioafectividad en sede filiatoria, esto va a incidir directamente también en materia sucesoria y potencia la solidaridad. Claro, una solidaridad que no se justifique solo en el parentesco, porque no creo que hoy la familia consanguínea, por el solo hecho del vínculo del ADN, es lo que justifique una cortapisa a la libertad de testar. Precisamente las constituciones, implícita o explícitamente, están consagrando el principio de solidaridad, y esa solidaridad puede tener una justificación, en el caso del Código Civil y Comercial argentino, una concreción evidente en el artículo 2448, que establece la mejora a favor de la discapacidad, en la cual se permite que dentro de la porción legitimaria el testador beneficie en detrimento de otros a quien tiene mayor necesidad. Por eso es que, a mi juicio, no debió limitarse a la situación de discapacidad, sino a la situación de discapacidad con una vinculación o una consecuencia o un efecto de una carencia o vulnerabilidad de contenido económico. Y en este sentido también hay artículos científicos muy interesantes en la doctrina brasilera, en la cual los autores del Brasil también abogan por una revisión de las legítimas con una mira o con un enfoque desde el derecho constitucional, y ese enfoque de las legítimas desde el derecho constitucional está dado esencialmente a partir no de que se constitucionalicen las legítimas, sino que el legislador ordinario en la reserva de ley que hace la Constitución en relación con la materia sucesoria reformule los órdenes sucesorios a intestato, y que reformule además o el concepto de legítima u otra vía alternativa que suponga una protección de las personas carenciadas. Voy a hacer alusión a 4 sentencias que me parece que son muy interesantes para poder vislumbrar el tema directamente desde el enfoque jurisprudencial. Cómo los tribunales constitucionales o cortes constitucionales han resuelto conflictos que se dan esencialmente por razón del principio de la libertad de testar o la libertad dispositiva por causa de muerte, potenciándolo vinculado con la autonomía privada y la intromisión en la esfera ajena de un tercero, fundamentalmente vinculado con el derecho a formalizar matrimonio o no, o a desarrollar ciertas profesiones. Veremos, porque cada una de las sentencias ofrece un tema distinto. La primera sentencia es la sentencia 513 del año 2013, de 13 de julio del 2013. No es una sentencia maligna, es una buena sentencia porque tiene muchos 13,
pero coincide porque indudablemente es una sentencia que crea en ese calidoscopio, nos permite ver formas importantes, figuras interesantes con esa ilusión óptica que nos permite ese juguete que teníamos de niño. Esta sentencia, cuyo magistrado ponente es Pretel, conoce de una acción pública de inconstitucionalidad. La norma que se demanda es el artículo 1133 del Código Civil colombiano. Ojo, recordemos que el Código Civil colombiano ha abrevado en el Código Civil de don Andrés Bello y es un Código Civil del 19. En ese artículo 1133 del Código Civil colombiano se habla de la condición de permanecer en estado de viudez. Dice el artículo, se tendrá asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudez. ¿Vale? Pero la acción se ejercita parcialmente contra este artículo y es con la otra expresión, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación. Ojo, que aquí hay una especie, valga la redundancia, de ojeriza sobre la familia ensamblada o reconstituida. O sea, si la persona formaliza matrimonio teniendo hijos de un matrimonio anterior, pues no cumplirá con lo que establece el testador y podrá ser privado del derecho hereditario. Estamos hablando de la porción voluntaria, no, o la porción disponible, no de la legítima. La parte actora consideró precisamente que el final del artículo 1133 del Código Civil colombiano vulnera 3 artículos de la Constitución, el 13, el 16 y el 42. La Corte Constitucional colombiana entonces se ve abocada a resolver un problema. ¿Cuál fue el problema jurídico que resolvió la Corte Constitucional en este caso? La parte actora considera que esa expresión, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación, que la contiene este precepto, debe ser declarada inexequible, o sea, debe ser excomulgado, apartado del ordenamiento jurídico colombiano, porque desconoce disposiciones constitucionales como el derecho a la igualdad, el derecho a conformar una familia y el libre desarrollo de la personalidad. Señala además que constituye una injerencia en el derecho de toda persona a elegir a su antojo, de acuerdo con su libre albedrío, la manera en que va a constituir una familia, rehacer la familia cuando lamentablemente se ha producido el fallecimiento de su pareja. ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos en los que se basa la Corte Constitucional colombiana para resolver el problema jurídico abocado y al que he hecho referencia? Dice la Corte, los aspectos de autodeterminación del individuo son los que caracterizan el libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual la propia jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional colombiana ha señalado que se trata de un derecho genérico y omnicomprensivo. En tal sentido, la protección de este bien no se limita única y exclusivamente a la protección de la libertad, sino que se amplía a todo tipo de manifestaciones de derechos subjetivos de autonomía que ingresan en el campo del libre desarrollo de la personalidad. O sea, el libre desarrollo de la personalidad es un mega concepto que incluye otras libertades en relación con las cuales hay que acudir a interpretarlas o entenderlas para determinar si se han vulnerado o conculcado o no. Sigue diciendo la Corte que la jurisprudencia ha establecido que cuando el legislador pretende imponer límites sobre el libre desarrollo de la personalidad, debe reservarle al individuo la facultad de decidir acerca de lo que considere más conveniente para el desarrollo de su vida. Y un ejemplo paradigmático es si decide o no formalizar matrimonio o si decide o no constituir una nueva familia. Forma parte del núcleo duro de ese derecho y forma parte del poder de decisión del individuo en relación con el cual terceros, ni el legislador ni el testador, pueden inmiscuirse. En este orden es importante porque puede haber dos visiones totalmente opuestas. Una, que abogan porque no se le puede limitar al testador la libre disponibilidad, porque forma parte de otros derechos fundamentales como el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de disponer por causa de muerte, y que además se sostiene, y la propia Corte Constitucional colombiana en una sentencia del año 96 sostuvo una posición contraria, se sostiene que en definitiva las condiciones ni prohíben ni obligan. Simplemente la persona tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar la herencia y sobre la base del cumplimiento de la condición es el requerimiento para convertirse en heredero, pero no lo compele, no le restringe su esfera de actuación. Esta es una interpretación más iusprivatista,
no una interpretación del derecho de sucesiones al amparo de los derechos fundamentales y una interpretación del derecho de sucesiones desde una visión iuspublicista. Sigue diciendo la Corte, el testador, siendo la única persona capaz de disponer de sus bienes a través del testamento, puede condicionar la sucesión de uno de ellos a que el asignatario cumpla la condición que él mismo determine, siempre y cuando esas condiciones sean de las permitidas por la ley. Esta era, en el ordenamiento jurídico colombiano, de las permitidas por la ley. La Sala infiere que cualquier intromisión relativa al fuero interno de una persona significa una injerencia a su capacidad de actuación, significa una injerencia a la autodeterminación del individuo y por lo tanto la opción de permanecer en un estado civil u otro implica una intromisión ilegítima en la manera de actuar del sujeto. Aunque en el caso de las asignaciones condicionales testamentarias, esta no constituye una obligación o prohibición para el asignatario, no obstante, carecen de validez constitucional cuando ellas supeditan o afectan otros derechos fundamentales. ¿Cuáles fueron esencialmente los cargos que prosperaron en este asunto? Esencialmente fueron dos. No el principio, no supera el texto de la igualdad, pero sí la vulneración de dos artículos, el 16 y el 42 de la Constitución de Colombia. La Sala, dice el Tribunal Constitucional, encuentra que en este caso esa expresión desconoce el libre desarrollo de la personalidad de quienes se encuentran bajo esa condición. O sea, desde una visión iusprivatista, desde el momento de la codificación decimonónica, que no había un desarrollo de los derechos fundamentales, la condición era posible. Casi todos los códigos civiles decimonónicos regulan condiciones vinculadas a mantener un estado civil, casarse con una persona de determinado rango nobiliario en aquellos países donde hay un reconocimiento de los títulos nobiliarios, o abrazar una profesión, abrazar una religión. Y ojo, increíblemente, pero en los Estados Unidos hay muchísimos testamentos que están vinculados con condiciones que han sido declaradas posteriormente improcedentes porque son condiciones que denigran o el color de la piel, o denigran fundamentalmente la religión. Judíos que solamente exigen como requerimiento que el heredero se case con alguien que profese la religión judía. O sea, así ha sucedido casos en los cuales los Estados Unidos, de igual manera, es bastante frecuente que se utilicen las condiciones para establecer o marcar las pautas. Hay un entrometimiento en la vida privada y en el libre desarrollo de la personalidad de quien a la postre pueda resultar heredero. Dice la Sala que la facultad otorgada por el legislador al causante de estipular en el testamento una condición no resulta válida a la luz de una interpretación actual de la Constitución del país, por lo que restringe y quebranta el libre desarrollo de la personalidad, interfiere, aunque sea en mínima proporción, la facultad de elegir una opción de vida. No es posible que el testador pueda impedirle no es que le impida, no es porque no hay un impedimento, simplemente le priva de la posibilidad de adquirir un beneficio o una atribución sobre la base de una restricción del libre desarrollo de la personalidad. La Sala concluye que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad es una prerrogativa constitucional que cuenta con una amplia esfera de protección, la cual cobija de manera especial la facultad que tiene todo ciudadano para decidir la manera en que quiere constituir su familia. Tal elección hace parte del núcleo esencial del derecho y por lo tanto, al hacer parte del núcleo esencial del derecho, conculca el derecho al libre desarrollo de la personalidad el que se imponga una condición a una persona para poder concurrir a la sucesión. Segundo caso. Este caso segundo viene del Perú. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú de 29 de octubre de 2010. Es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú versus Junta de Administración y fundamentalmente versus el representante del arzobispo de Perú. Este es el recurso de agravio constitucional que lo interpone la Universidad Católica y que el conflicto viene por la siguiente manera. Riva Agüero, José de la Riva Agüero y Osma, un hacendado con recursos, en 1933 comienza a testar. Del año 33 al año 38 otorgó aproximadamente 4 testamentos y en los testamentos, en sentido general, instituye como heredera principal la Pontificia Universidad Católica que denominó de Lima,
atribuyéndole que si al 20º año tras su fallecimiento se mantenía la universidad, adquiriría los bienes que le había atribuido en plena propiedad. Pero durante ese tiempo sería administrado por una junta que la formaría no solo el rector, sino también el representante de la Iglesia Católica en esta junta de administración. Durante no solo 20 años, 30 años después de esos 20 años se siguió administrando y quien administraba los fondos era esa junta de administración. O sea, la Iglesia, la Pontificia Universidad Católica de Perú no podía no puede administrar, disponer de los fondos, y en este sentido hay una posible lesividad a la autonomía universitaria y al derecho de propiedad. El caso es bastante interesante, no solamente desde el punto de vista sucesorio, no voy a hacer otras aristas. Uno de los temas es si hay derechos fundamentales en personas jurídicas y si es posible una tutela constitucional de derechos fundamentales en personas jurídicas. Y otro elemento importante es si el caso debía haber sido de conocimiento del Tribunal Constitucional, porque se toma en cuenta la interpretación de testamentos. Y la interpretación de los testamentos es facultad de la jurisdicción ordinaria, no de la jurisdicción constitucional. El petitum de la demanda era que la Junta de Administración se abstuviera de intervenir directa o indirectamente o de cualquier otro medio en el ejercicio pleno del derecho de propiedad sobre los bienes que le correspondía a quien había heredado, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y que además se abstuviera de pedir directo o indirectamente a través de esa Junta, porque ya se habían concertado acuerdos a tal fin en el año 94 en el que la Junta de Administración pues admitía que la universidad fuera la que administrara y dispusiera de los bienes que había heredado. Como les había dicho, don José de la Riva Agüero y Osma instituyó como heredero de sus bienes a la Pontificia Universidad Católica, y en su cláusula 17ª del testamento de 3 de diciembre del 33 se dispuso que la universidad adquiere el usufructo de los bienes por 20 años, tiempo durante el cual sería administrado por esa Junta. Esta situación fue reconocida expresamente en la propia Junta en su acuerdo de 13 de julio del año 94. Y posteriormente, pues la Junta exige pues una revisión de los acuerdos del 94 por una carta del año 2007. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional de Perú, por primera vez y pocas veces lo he visto en una sentencia de un tribunal constitucional, se analiza la sucesión y la herencia como una garantía constitucional. O sea, se habla de la garantía constitucional de la herencia y del derecho a propiedad. Porque claro, se está haciendo referencia a que puedan entrar en colisión la libre voluntad testamentaria o la voluntad testamentaria de una persona frente al derecho a propiedad que ya le ha reconocido a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque ese derecho de propiedad que ya estaba atribuido al heredero se ve limitado ferozmente cuando una junta de administración es la que le va a continuar administrando y va a dictar las pautas a través de las cuales la Universidad Católica puede destinar los fondos patrimoniales de esa propia institución. En esta sentencia quiero subrayar con ese calidoscopio algunas observaciones que hace el Tribunal Constitucional de Perú. Dice el tribunal: el derecho sucesorio debe encontrarse acorde con las instituciones y valores en materia de organización económica y social. Enfocarlo de modo contrario implica soslayar su esencia. El Estado puede obrar por vía de limitación o de imposición de deberes o cargas para que sus disposiciones puedan desenvolverse en el sentido que al interés público convenga. Subrayo, el derecho sucesorio debe encontrarse acorde con las instituciones y valores en materia de organización económica y social. Esos macrovalores que están reconocidos en la Constitución tienen por vía de repercusión que ser reseccionados por el legislador ordinario cuando sienta las pautas del derecho sucesorio. Ellos así atendiendo que confluyen una serie de intereses: el interés individual del disponente, el interés de la familia y el interés colectivo, el interés público, por ejemplo, la satisfacción de las deudas del causante o el pago de impuestos. El legislador puede regular el derecho de sucesiones contenido en las normas civiles, y vuelvo a subrayar, de acuerdo con los principios esenciales del ordenamiento y las estructuras constitucionales fundamentales. Significa ello que tiene que extraer de la regulación de la herencia qué es esencial y qué no es esencial a la hora de que el legislador ordinario regule las pautas del derecho de sucesiones. La decisión acerca de qué reglas fundamentales del derecho sucesorio moderno
gozan de un aseguramiento constitucional tienen que ser tomadas con racionalidad, con utilización, en un estricto contexto valorativo de las instituciones sucesorias y por otro en referencia a la garantía constitucional de otras instituciones del derecho privado que están conectadas con la sucesión, dígase esencialmente la propiedad privada. Corresponde establecer que la naturaleza de las cláusulas testamentarias mantienen una relación unívoca con el contenido mismo del derecho de propiedad. Y hace referencia esta sentencia a la función social que no solo tiene el derecho de propiedad, sino a la función social que tiene la sucesión. Dice, el bien común y el interés general son principios componentes de la función social de la propiedad y de la herencia. O sea, cuando el legislador ordinario va a regular y va a interpretar las normas sucesorias, debe entender como crisol el bien común y el interés general. Y en este sentido también se pregunta a la Corte Constitucional si estamos en presencia de un derecho subjetivo o estamos en presencia de una garantía institucional. Y en este orden también hace alusión a que no son compartimientos estancos el uno y el otro. Dice, la relación entre garantía institucional y derecho subjetivo no es un compartimiento estanco, viniendo a estar claramente configuradas las vertientes de la protección de la herencia como el aspecto genérico y el aspecto específico de una misma protección. O sea, son dos caras de una misma moneda, como un cubo de Rubí. Depende la mirada y depende desde la óptica en la cual se pueda observar. Sin embargo, en esta sentencia, si hay algo interesante, es contraponer la sentencia frente a uno de los votos particulares, la del magistrado Eto Cruz. La Corte aboga en su sentencia, a pesar de hacer ese análisis desde el derecho constitucional, pero al final centra y busca el resultado sobre la base de la interpretación testamentaria y los principios de la interpretación testamentaria. O sea, el éxito de la demanda lo ubica la Corte esencialmente a partir de la interpretación. Dice la Corte, la relevancia constitucional de las garantías comprendidas en la herencia determina que si bien la interpretación de los testamentos, así como el control de su contenido, no es materia reservada a los tribunales constitucionales, sino a la jurisdicción ordinaria, en algunas situaciones, cuando se encuentren comprometidas garantías de configuración constitucional directa que la integran, así como la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o la supremacía de la Constitución, la jurisdicción constitucional puede asumir excepcionalmente esta función. Y es a partir del derecho de propiedad y de la fundamentación del derecho de propiedad que la Corte Constitucional pues justifica su competencia para conocer de un asunto que en principio pudiera ser un asunto netamente privado. La cuestión central, por lo tanto, de este proceso viene en determinar cuál fue la voluntad de Riva Agüero, teniendo en cuenta que habían varios testamentos y que uno modificaba al otro. Riva Agüero dejó 4 testamentos, uno en el 33, uno en el 35, uno en el 38 y uno en el 39. En todos ellos, quien fue instituida como heredera principal, por lo tanto se colige que habían otros herederos, es la Universidad Católica. El testador imprime su voluntad de manera distinta sobre determinados elementos y condicionantes, sobre todo en el testamento del 38, que es posterior al 33, en la cual el heredero debería cumplir de manera invariable y perpetua sobre la administración general de los bienes heredados, así como respecto a ciertas mandas y encargos puntuales. En el segundo testamento, en el del 38, decía Riva Agüero, para el sostenimiento de la universidad, a la que instituyo por principal heredera, y para los demás encargos, legados y mandas, que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes una junta, que será al propio tiempo la de mi albacea-asco. O sea, hace referencia a una administración perpetua de los bienes que le había deferido por causa de muerte a la universidad, modificando el contenido de los testamentos anteriores y sobre todo del primero de ellos, el del año 33. En consecuencia, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional de Perú, pues se apropia en la interpretación del testamento y en los dictámenes que en su momento se ofrecieron a partir de lo que es cierto. Si se habla de una administración perpetua de los bienes, se está dando luz verde a que la Junta de Administración sea la que determine las pautas de utilización o disposición de estos bienes. A modo final de esta sentencia, quiero hacer alusión al razonamiento que hace el magistrado Eto Cruz. Y él dice, ojo, si la fundamentación a la cual vamos a llegar de estas normas sucesorias es que este es un problema de interpretación testamentaria,
pues esto no tiene una justificación, no tiene un alcance constitucional. Aquí habría que determinar la posible colisión entre la autonomía privada del testador y el derecho de propiedad, la garantía sobre el derecho de propiedad privada y la autonomía universitaria reconocida en la Constitución. Dice el magistrado, la ley, según establece la ley universitaria, los bienes que pertenecen a una herencia determinada se rigen por las normas que pautan la sucesión. Por ello es que el testamento es la voz de ultratumba que seguirá perpetuamente determinando la manera en que se van a administrar o disponer. Ojo, pero mientras que esto no colisione con derechos fundamentales. El margen de la autonomía universitaria en general y específicamente de la autonomía económica no puede verse desligado del régimen sucesorio que convierta dicha potestad de autodeterminación en una mera facultad decorativa. Porque si yo soy propietario y no puedo administrar los bienes, me están sustrayendo facultades esenciales del contenido del derecho de propiedad. Por esta razón, será preciso preguntarse si, dentro del respeto a la garantía institucional de la herencia que la Constitución peruana establece, puede coexistir en el caso de autos, el régimen de autonomía universitaria que es tan importante para que la universidad pueda cumplir los fines que persigue. La solución más adecuada no puede ser ella, a la luz de otros factores preponderantes representados básicamente por la presencia de otros bienes jurídicos constitucionales. Dicha solución no se vislumbra, la que dio el Tribunal Constitucional, como la más correcta ni la más justa. Es un tema donde está tan gravemente comprometida la vigencia efectiva de otros derechos constitucionales. La decisión que emitió el Tribunal Constitucional solo puede atender y respeta una interpretación literal de una disposición testamentaria. Eso, dice Eto Cruz, no es la labor de un Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque habían derechos fundamentales comprometidos. En consecuencia, hoy por hoy, por lo demás, la irrupción del fenómeno constitucional que ha terminado por imponer un nuevo paradigma en el derecho orienta la solución de los casos de un modo distinto. Subrayo, la irrupción de un nuevo paradigma en el derecho orienta la solución de los casos o las controversias de una manera distinta. En el presente proceso, la discusión no solo ha estado en destilar la voluntad testamentaria, sino en determinar la norma regla que va a regular la administración de los bienes de la herencia. Por lo tanto, en el caso de autos se hayan gravemente involucrados otros bienes jurídicos constitucionales que fueron obviados por el Tribunal Constitucional. La propiedad y la autonomía universitaria. Por lo que la solución correcta al caso pasará por examinar la validez de la norma regla que se desprende de la interpretación testamentaria, o sea, la norma que estableció Ribagüero como una norma voluntaria testamentaria, que es que la administración de los bienes le corresponde a un tercero. Habría que determinar si esa norma de contenido sucesorio pasa a un texto de constitucionalidad, si esa norma de contenido sucesorio vulnera o no derechos fundamentales en el entendido de derechos fundamentales de personas jurídicas, lo cual, repito, es verdaderamente discutible. Dice, es cierto que en el derecho sucesorio se admite la imposición de condiciones para adquirir la propiedad por transmisión testamentaria, así como el establecimiento de cargas, mandas o encargos que siempre deben ser cumplidos como retribución básica al beneficio obtenido. Pero es difícil es sostener que estos cargos, como el hecho de sostener sempiternamente la administración de los bienes a una junta de administración, puedan limitar tan seriamente el ejercicio del derecho de propiedad. Desnaturaliza el derecho de propiedad y de igual manera conculca o vulnera la autonomía universitaria. No puede, por tanto, y concluye, limitarse a una simple interpretación literal de los testamentos, pues ello supondría desconocer la realidad histórica en que se dictaron las referidas disposiciones sucesorias, que son totalmente y diametralmente distintas a la realidad constitucional peruana del siglo XXI, donde se interpreta el testamento. O sea, habría que utilizar una interpretación evolutiva y traspolo la interpretación evolutiva en materia testamentaria. Y por supuesto, no es posible admitir una interpretación que conculque o que afecte gravemente derechos fundamentales de la PUT a la propiedad y a la autonomía privada. Tercer caso o tercera sentencia. Esta sentencia a la cual voy a referir es muy interesante, es una sentencia del Tribunal Superior Federal del Brasil. Y aquí la traigo porque me parece que puede ser de muchísimo interés para Argentina. ¿Cuál es la ratio decidendi de esta extensísima sentencia de más de 150 páginas? En esta sentencia, el Tribunal Superior Federal de Brasil hace un análisis comparativo de las uniones de hecho y del matrimonio, sobre todo en cuanto al régimen sucesorio. Porque el Código Civil brasilero del año 2002,
que aunque se aprueba en el año 2002, la discusión del contenido del código fue de la década del 70, por eso es que se dice que es un código que, aunque es de facturación reciente, llegó ya con cierta edad a ser aprobado. Y el código establece un estatuto jurídico sucesorio distinto para las parejas de hecho en relación con el matrimonio. Ni qué decir en el caso de Argentina, donde las uniones convivenciales no tienen ni tan siquiera protección sucesoria. Aquí estamos hablando de una protección sucesoria que desde el punto de vista cuantitativo no es igual la de las uniones de hecho frente a las del matrimonio. Y por lo tanto lo que se analiza constitucionalmente es si se justifica o no una discriminación en ese sentido o una jerarquización de las familias, buscando modelos familiares que van a estar ubicados verticalmente y no horizontalmente, uno por encima del otro. La sentencia en sentido general dice, primero, el hecho de que la Constitución de Brasil regula distintas formas familiares. Segundo, que no es legítimo desequiparar para fines sucesorios los cónyuges de los compañeros. Esto es la familia formada por el matrimonio y la formada por la unión estable. Esta jerarquización entre entidades familiares es incompatible desde el punto de vista constitucional. Y tercero, discriminar al compañero o compañera, dándoles derechos sucesorios bien inferiores en relación al cónyuge o la cónyuge, importa o entra en contradicción con el principio de dignidad humana, de igualdad, de proporcionalidad y de prohibición de protección deficiente y de retroceso. ¿Por qué retroceso? Porque se supone que en la protección evolutiva de los derechos, una vez que esté reconocido un derecho, una ley posterior no puede ir a una posición que implique desde el punto de vista de la tuición, una tuición a medias o de menor proporción. Y es que en Brasil, en los años 96 y 97, se dictaron normas jurídicas que eran más protectoras de la unión de hecho en materia sucesoria que el Código Civil del año 2012. La razón es porque el Código Civil del año 2002 ya estaba redactado y es en buena técnica, aunque se aprueba en el 2002, la redacción de esos preceptos es anterior a esas normas del año 96. Y la norma demandada en este caso es el artículo 1790 del Código Civil brasilero, que establece precisamente que el compañero o compañera participará de la sucesión de otro cuando o respecto a los bienes adquiridos onerosamente en vigencia de la unión estable en las siguientes condiciones. Si concurre con hijos comunes, tendrá derecho a una cuota equivalente a la que por ley le sería atribuida a los hijos. Si concurre con descendientes del autor de la herencia, le tocará la mitad de lo que le corresponde a ellos. Si concurre con otros parientes, tendrá derecho a un tercio. Y no habiendo parientes de los que la ley establece en la sucesión o intestato, es que le corresponde la totalidad de la herencia. Por lo tanto, hay un régimen jurídico sucesorio distinto desde el punto de vista de la participación o cuantía que le corresponde a los miembros de una unión de hecho en relación con los cónyuges. En esta sentencia, el Tribunal Superior Federal de Brasil acude a una interpretación teleológica y dice que desde una interpretación teleológica se refuerza la inexistencia de jerarquía entre ambas formas de constitución familiar. O sea, se condena que el legislador jerarquice las formas familiares a partir del propio principio de autonomía privada. La interpretación teleológica tiene como objetivo la realización de los fines previstos en la norma, la concretización en el mundo de los hechos del propósito que busca o que abriga una constitución. En este caso, los que establece el artículo 226 de la Constitución de Brasil, que regula no solo la familia matrimonial, sino también la familia fáctica o la derivada de una unión de hecho. Dice, parece inequívoco que la finalidad de la norma es garantizar la protección de las familias como instrumento para la propia tutela de las personas que forman esa familia. Como ya se ha expuesto, si el Estado tiene como principal meta la promoción de una vida digna a todos los individuos, o sea, por tanto, la familia desempeña un papel esencial, es natural concluir que el deber del Estado de protección no se puede limitar a las familias constituidas por el matrimonio y desentenderse de otras entidades familiares. En relación con ello, ya me había pronunciado en otras conferencias que he impartido. Esa asimetría que se da en el derecho a familia y que se manifiesta palpablemente en el derecho de sucesiones. Sigue diciendo el tribunal, si el papel de cualquier entidad familiar constitucionalmente protegida es contribuir al desenvolvimiento de la dignidad y de la personalidad de los individuos, es arbitrario utilizar regímenes diferentes cuando por el poder de decisión de la persona, las personas han decidido
formar una familia por una unión de hecho. Y además, si yo voy a establecer régimen sucesorio donde doy más cuantía o participación a los casados que a los unidos de hecho, estoy aminorando, estoy denigrando el poder de decisión de la pareja, y además de este modo voy a diferenciarlos de manera tal que al promover una jerarquía estoy ubicándolos en niveles que lleva a una posición desfavorable. Dice también el tribunal que tómese en cuenta que en Brasil un porcentaje importante de las uniones de hecho viene de las capas más pobres y por lo tanto sería indirectamente una discriminación de las capas más pobres, que son las que utilizan como alternativa para formar una familia la unión de hecho. Establecer una jerarquización inconstitucional entre entidades familiares, lo que hace este artículo del Código Civil, viola el principio de la dignidad humana. La dignidad humana identifica el valor intrínseco de todos los seres humanos, la autonomía de cada individuo, limitada por algunas restricciones legítimas impuestas por las normas a partir de valores sociales o intereses estatales, que no sería el caso. Y en el caso de previsión de un régimen sucesorio diverso al cónyuge o al compañero, se afronta se vulnera tanto la dignidad en la vertiente de valor intrínseco cuanto la dignidad en la vertiente de autonomía. Porque claro, yo estoy limitando, yo estoy coaccionando a la persona, porque si usted quiere tener una protección sucesoria, inexorablemente, si la quiere tener superior, tiene que renunciar, y eso lo establece el Código Civil brasileño, convertir la unión de hecho en matrimonio si usted quiere una protección sucesoria mayor. Ojo, que sé perfectamente que esta interpretación que estoy dando y que da el Tribunal Federal, hay criterios totalmente diversos sobre la base de potenciar la autonomía privada y que sea la pareja la que ha decidido, si no ha decidido el matrimonio. Algunos dicen o presumen que no quiere efecto sucesorio. Yo no entiendo, y desde un derecho sucesorio visto hoy desde el prisma constitucional, que porque la pareja haya decidido formar una unión estable o una unión convivencial o una pareja de hecho, no quieran tener efectos sucesorios. No puedo entender que la voluntad hipotética que el legislador puede presumir es que si una persona ha compartido la vida con otra, pues prefiera que los sobrinos nietos o que los tíos abuelos le antecedan y puedan recibir la herencia en detrimento de ellos. Sé que la posibilidad que me van a decir, para eso existe el testamento, pero es que el legislador no puede tener esa posición asimétrica y dejar solo la autonomía de la voluntad en ese sentido extremadamente neoliberal, valorando que solo la autonomía de la voluntad es la que puede generar fuente sucesoria. Dice el tribunal también, la dignidad como valor intrínseco postula que todos los individuos tienen igual valor y como tienen igual valor, merecen el mismo respeto o consideración. Eso implica la prohibición de discriminaciones ilegítimas debido a la raza, el color, la etnia, la nacionalidad, el sexo o la edad, o también debido a la forma de constitución de la familia adoptada. Si el derecho sucesorio tiene como fundamento la protección de la familia por medio de la transferencia de recursos para que los familiares más próximos al fallecido puedan llevar una vida holgada o más digna e incompatible con el orden de valores consagrado por la Constitución del 98, definir que los cónyuges tienen una protección sucesoria y los compañeros tienen otra y la atribución o cuota le corresponde de manera distinta. Concluye también diciendo de que en este caso hay una violación al principio de proporcionalidad. Recordemos que en el ámbito constitucional la proporcionalidad se da cuando los fines que persigue el legislador utilizan medios desproporcionados para lograr esos fines. Y por lo tanto, el Tribunal Federal Constitucional, el Tribunal Federal Superior de Justicia de Brasil, dice que la violación de la proporcionalidad como prohibición a la protección deficiente es bastante evidente en este caso. El conjunto normativo que se deriva de este artículo 1790 del Código Civil vincula o supone una protección insuficiente al principio de dignidad de la persona humana en relación de los casados frente a los que viven en unión estable. Al depender de circunstancias, tal régimen jurídico sucesorio puede privar al compañero supérstite de los recursos necesarios para seguir con su vida de forma digna. Por eso la deficiencia de actuación estatal en favor de la dignidad humana de los compañeros no se justifica por la tutela de ningún otro interés constitucional. O sea, los medios que ha utilizado el legislador para obtener los fines de diferenciar la unión de hecho en relación con el matrimonio, pues son desproporcionados. O sea, el fin que quiere, que es diferenciarlo, los medios que utiliza son desproporcionados, porque no se justifica, no hay una razonabilidad cuando el legislador distingue en el amparo de la protección sucesoria, en cuanto a la cuantía, las familias constituidas a partir de unión de hecho, de las familias constituidas con el matrimonio. Y por último, y voy a dar 3 minutos de la última sentencia, porque el tiempo verdaderamente Cronos es cruel, es también una sentencia muy interesante de la Corte, de la Sala de lo Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia de San Salvador. Esta sentencia es de 21 de septiembre del 2011. Y aquí volvemos al tema inicial. Aquí la disposición impugnada es el artículo 1059. Ojo que el Código Civil de Salvador también abreva en el Código Civil de Andrés Bello. Este artículo 1059 dice: la condición de casarse o no casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, es válida. Dice la parte actora que esta disposición vulnera muchos preceptos de la Constitución: el 2, el 3, el 32, el derecho a la libertad de testar no puede ir frente al derecho de libertad, y de igual manera al derecho de libertad religiosa o al derecho de la libertad de escoger qué profesión u oficio la persona va a desempeñar. Y de igual manera vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar que está contenido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución de El Salvador, porque indudablemente se intrometen en la vida privada, imponiéndole no abrazar una religión, cambiar el estado conyugal o mutar el estado conyugal o casarse o no casarse, y también en cuanto a la profesión. Es importante sustentar que en esta sentencia la Corte Constitucional colombiana deja dicho que el control de constitucionalidad respecto de esta norma no versa sobre el derecho a suceder, sino más bien se encamina a verificar si la libertad e intimidad del beneficiario, sea titular de un derecho adquirido o de una expectativa sucesoria, son conculcadas por esta disposición. Es decir, se trata de analizar la manera en que se afecta estos dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad y a la intimidad, a partir de esta formulación del legislador que habilita al testador a imponer este tipo de condiciones. Dice el tribunal, la sala de lo constitucional, que desde la perspectiva constitucional el matrimonio, entre otros fundamentos, se basa en la libertad de dos personas que deciden voluntaria y expresamente unirse como pareja. Se entiende, por lo tanto, implícita desde antes de la constitución del matrimonio, pues cada individuo con capacidad jurídica debe tener la posibilidad de escoger y la libertad de escoger con quién se va a casar, cuándo se va a casar y cómo se va a casar, incluso la forma en la que va a constituir el matrimonio. La determinación de formar una familia no puede ser objeto de intromisiones indebidas en la esfera de la libertad. El derecho a la libertad de disponer por causa de muerte no es un derecho absoluto. Los derechos son muy relativos y por lo tanto no se puede potenciar el ejercicio abusivo del derecho, sino que hay determinados derechos fundamentales que al entrar en colisión tienen que ceder, y en este caso la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ponderó por encima de la libertad de testar, la posibilidad y la tutela del derecho a la libertad del asignatario y del derecho a el libre desarrollo de la personalidad. Dice también que la disposición impugnada habilita a un individuo a establecer en su testamento asignaciones sujetas a condiciones de contenido personalísimo que atañen única y exclusivamente al beneficiario, con lo cual se fomenta la intromisión de terceros, testador y legislador, en la toma de decisiones de carácter personal y familiar del asignatario. Se colige, por lo tanto, que la finalidad del derecho a la libertad no se realiza con esta disposición. A manera de conclusiones del análisis que hemos ofrecido de estas sentencias de los tribunales constitucionales, fíjense que en todas ellas hay un componente importante que es el derecho privado, el derecho a testar, la autonomía privada, la libertad dispositiva por causa de muerte, la libertad de disponer en materia de propiedad privada, pero por otro hay libertades y derechos fundamentales del individuo que en materia sucesoria, sobre todo en materia testamentaria, pudieran conculcar o vulnerarse o ser vulnerados. Y en esta sentencia que he escogido, la mirada constitucional es una mirada distinta. Por ello, a modo de conclusiones del análisis de estas sentencias y desde el caleidoscopio constitucional, se puede vislumbrar, primero, el deshiele de los muros de contención entre lo público y lo privado en materia sucesoria. Ya es difícil hoy ver esa diferencia, que el derecho sucesorio es el más privado de todos los derechos y el derecho público, el derecho constitucional, está totalmente ajeno al derecho sucesorio. Hoy pudiéramos empezar a hablar de un derecho sucesorio constitucionalizado. Segundo, la necesaria revitalización y potencialización de la función social de las instituciones jurídico-sucesorias, cuya expresión más paradigmática es la legítima en función asistencial y que hoy tiene, gracias a Marcos Córdoba en Argentina, el artículo 2448 en la figura de la mejora a favor del heredero con discapacidad. Tercera conclusión, la progresiva constitucionalización del derecho de sucesiones. Cuarta conclusión, la interpretación de las normas sucesorias. Si las normas sucesorias, para poder ser entendidas e interpretadas,
con racionalidad y sentido de proporcionalidad, tienen que realizarse a tono con los tratados y convenciones internacionales y a tono con las constituciones. Y por último, la desbiologización del derecho sucesorio con la consecuente enervación de los trazos hematológicos y exclusivamente matrimoniales como fundamento mismo de la sucesión a intestato y de la sucesión legitimaria y la potencialización de la socioafectividad más allá del ADN. Yo creo que esos elementos son los que llevan a ver un nuevo derecho de sucesiones en el cual ese nuevo derecho de sucesiones tiene que ser una vez y otra vez visto y analizado desde esta perspectiva. Solo así podemos utilizar el caleidoscopio y poder ver las imágenes con esa belleza, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sensible y desde el punto de vista de la solidaridad como principio inmanente a un nuevo derecho de sucesiones. Muchas gracias.